Familia de las redes sociales, un cordial saludo, un abrazo en la distancia y una cordial bienvenida, como siempre les digo, por sintonizar este canal Clínica para el Alma, creado por este servidor y amigo de ustedes, Carlos Martínez, con el único sano y noble propósito de traer mensajes que sean de bendición, de edificación para sus vidas, que toquen la mente, el alma, el espíritu, que les edifique, les enseñe, les guarde, les lleve y les sea útil y de bendición para ayudar a otros. Habida cuenta el tema que estamos tratando últimamente, que es un tema un tanto ortodoxo, muy poco tratado a nivel de comunidades cristianas, casi no se habla de él en ningún estamento educativo de la sociedad, y antes, por el contrario, los que fueron afectados y se educaron, hoy en día quieren implantar una ideología de género, una desviación sexual forzada a la fuerza, valga la redundancia, porque eso es lo que ha estado triunfando y viene prevaleciendo hoy en día en la sociedad. Entonces estamos en el tema del abuso sexual, las desviaciones, y hoy es el cuarto tema del mismo que venimos desarrollando, desglosándolo de tal modo y manera hasta que sea agotado en su totalidad. Así que de nuevo, un abrazo y bienvenidos. Hemos hablado de lo que son, cómo nacen, crecen y se desarrollan las desviaciones sexuales. Estuvimos hablando de la forma como son afectados las personas, niños, niñas o jóvenes que en un momento dado de sus vidas fueron atacados o fueron abusados sexualmente por un depravado o una depravada sexual. La verdad que no encuentro otro término para tratarlos de esa forma, porque es una depravación y es una aberración. A la gente no le gusta escuchar estos términos, pero es una depravación y es una aberración. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios, y por lo tanto hay que escucharlo, hay que respetarlo y hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces les hablé de cómo un depravado abusa de un niño y lo convierte en un homosexual, hembra o macho. Una depravada abusa de una niña, la convierte en una lesbiana, hembra o no macho, sino de conductas fuertes. Un depravado abusa de una niña y la convierte en una niña adicta al sexo o promiscua. Una depravada abusa de un niño y lo convierte en otro adicto al sexo, ¿sí? Y ahí se forma un círculo vicioso de un tipo de conducta anormal en la vida de estas personas, que afecta, como lo vamos a ver hoy, su vida, afecta, para adelantarme algo, su espíritu y su alma. Afecta esas dos áreas. Y esas dos áreas se cierran. Todo lo que habla, siente, piensa y actúa, y todo lo que la persona piensa, siente y actúa y se relaciona con los demás. Esa es, a grandes rasgos, y vamos a ampliarla hoy, las consecuencias. Muy bien. Para no extenderme demasiado, o para ir desglosando mejor, indudablemente las consecuencias son de dos grandes maneras, o afectan dos grandes áreas. Primero, la espiritual, por la simple y sencilla razón de que lo primero que es afectado cuando un niño o una niña fueron abusados tiempo atrás, años atrás, siendo unas tiernas criaturas, abusaron de su inocencia y fue violentada su dignidad, o fue violentada su inocencia y fue abusada su dignidad personal, porque mucha gente cree que un niño o una niña no tienen dignidad, creen que no son personas, son personitas pequeños. Imagínense que a la luz de la Biblia es un ser viviente desde el momento en que es concebido y se forma ya dentro del vientre materno alrededor de los 3 meses después del embarazo, cuando ya se acaba de formar, luego de que ese embrión fue fecundado, ese óvulo fue fecundado, se acaba de formar y se convierte en un nuevo ser, hembra o varón. Muy bien. Entonces es una persona desde el momento en que ya está formado, porque es una vida establecida por Dios mismo. Y aparte de eso, cuando nace y viene al mundo, es una personita que tiene una dignidad y tiene una inocencia hasta tanto le es violentada.
Entonces las consecuencias, repito, son espirituales y son del alma. Bien, vamos a hablar primero de las espirituales. Pido, digamos, disculpas o perdón a los psicólogos, a los psiquiatras, los trabajadores sociales, algunos profesionales de la medicina, porque para muchos de ellos, o mejor, todos los egresados de la academia hoy en día, no quieren aceptar la parte espiritual. Dicho sea de paso, en la Biblia aparece que el hombre, pues somos espíritu, alma y cuerpo, es lo que Dios dice, es la forma como Dios lo dice. Perdón, somos espíritu, alma y cuerpo. Con el pasar del tiempo, la academia creó que somos cuerpo, alma y espíritu. Tal vez no lo aceptan, no lo admiten. O sea, para la academia la parte espiritual casi no existe. Permítame mencionar repetidamente a Sigmund Freud. Sigmund Freud se hizo famoso porque él habló del psicoanálisis, o sea, del estudio, del análisis de la mente. Fabuloso. Tuvo un triunfo grandioso y se convirtió en el eslabón de estudio y de respaldo académico con respecto a los problemas psicológicos o mentales, ¿verdad? O psicosomáticos del cuerpo y del alma, o del cuerpo y de la mente, básicamente, porque el alma no es la mente es parte de lo que encierra el alma, pero el alma no es la mente. El alma son 3 componentes que vamos a verlos ahorita. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de un depravado, depravada sexual al abusar de un niño o de una niña una o varias veces de manera consuetudinaria, constante durante un tiempo, mientras puede hacerlo? La primera consecuencia es espiritual. Quiere decir que la personita que es abusada, que fue abusada y que hoy en día se ha convertido en un adulto o en un joven y después en un adulto o una adulta, persona adulta, es transformada, es trastornada su forma de pensar, de hablar, de sentir y de actuar y de relacionarse. Entonces, el intangible más grande recibido de parte de Dios, que es la parte espiritual, que el espíritu es el que hace que veamos, pensemos, hablemos, sintamos y actuemos, ¿sí? Esa es la parte que encierra el espíritu, porque es Dios quien lo dio. Es Dios quien nos dio la vida y que permitió que fuese transmitida generación tras generación hasta el día de hoy. Bien, sigamos. Entonces es afectado el espíritu. Cuando es afectado el espíritu, quiere decir que la parte interna de todo ser humano, escuche bien, la parte interna de todo ser humano se afecta su forma de pensar, se afecta su forma de ver, se afecta su forma de hablar, se afecta su forma de sentir, aún su manera de escuchar y aún su forma de relacionarse con los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el momento en que fue violentada una personita, niño o niña, por un depravado, automáticamente está actuando esa acción, esa violación, actúa sobre esa personita y le va a tergiversar toda su estructura espiritual. Entonces, él creía que iba a ser un hombre o iba rumbo a ser un varón o una mujer íntegras, pero resulta que le tergiversaron con el abuso y se convirtió en una persona, en un varón que pretende ser mujer, que cree que está hecho para sexo como mujer y resulta que no es mujer, es un varón, pero cree en su mente, cree en su espíritu que es una mujer. Y permítame decirlo de una manera más aclaratoria, la desviación sexual, hembra y macho, bisexual o insaciables, pero sobre todo los desviados sexuales, hembra y macho, y lesbianas, hembra y macho de conductas fuertes, es un daño espiritual que creen en su espíritu que son, ellos creen que son hembras, tienen ademanes como mujeres, como hembras, creen que son la hembra y que pueden ser poseídos o sodomizados, para decirlo de una manera más técnica, ¿verdad? Y ellos creen que fueron hechos y que esa es su conducta. Y resulta que, con todo respeto, no es así. Entonces,
esa conducta que fue creada, resulta que la almacenó en su mente, empezó a crecer con ella y se terminó siendo un convencido de que era una hembra, tiene ademanes, se mueve como mujer, piensa como mujer, quiere hablar como mujer, pero resulta que no es mujer y nunca podrá ser mujer, nunca es nunca. Pueden hacerse las cirugías que quieran, pueden mandarse a poner pechos no recuerdo el material, ¿verdad? O digamos trasero postizo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La cola postiza. Puede mandarse quitar su miembro y tratar de que le reconstruyan un genital femenino, pero jamás. Porque desde el momento en que fue concebido varón, va a ser varón, va a tener todas las características de varón por el resto de su vida. Así él se quiera cambiar el sexo, pero nunca podrá ser mujer. Igual sucede con la hembra cuando es abusada y que quiere adoptar la conducta varonil, masculina, fuerte y ser dominante, porque las hay. Entonces, nunca será varón, nunca tendrá conducta de varón, nunca hablará como hombre, nunca tendrá la fortaleza de un hombre, porque es una hembra, es mujer, desde el mismo momento en que nació, desde el mismo momento en que fue concebida, será mujer hasta el último día de su vida. Bien, entonces, la primera gran consecuencia, que es la espiritual, pues es cuando la persona habla, piensa, mira, oye, sienta, habla, se expresa y se relaciona como si fuera del sexo opuesto con el cual nació. Y eso no puede ser porque es materialmente imposible. Créame que le digo con toda sinceridad, es materialmente imposible. Muy bien, entonces esa es la primera gran consecuencia, la consecuencia espiritual. La segunda consecuencia es que afecta el alma. El alma encierra tres grandes ítems o códigos o elementos o consecuencias, o mejor, componentes en la vida de toda persona. El alma encierra la mente, en la mente están las ideas, la forma de pensar, la generación de recursividad, de creer, de generar ideas, pensamientos, ¿verdad? Una persona genera cierta y determinada clase de pensamientos y automáticamente ese es parte de su alma, su forma de pensar. El segundo componente es el alma. Se le dice el del alma es el corazón, pero básicamente es lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? El odiar, el amar, el ser amargado, el tener ira, el ser resentido, el ser rencoroso, vengativo, cínico, oportunista, etcétera, deshonesto, corrupto. Esa es una consecuencia de un alma afectada por malos ejemplos, modelos y moldes que recibió o que aprendió en el transcurso de la vida y que muchos los recibió, permítame decirlo con todo respeto, en el seno paterno, o sea, en la célula base de esa sociedad que es un hogar, que es la unión, la familia entre sus padres, y aprendió a hacer esas cosas, pícaro, deshonesto, etcétera, mentiroso y lo demás, porque seguramente vio malos ejemplos, malos moldes y malos modelos entre sus padres. Y mucha gente es conflictiva porque vio conflictos entre sus padres, y cuando se vieron conflictos entre los padres y malos ejemplos, modelos y moldes, automáticamente se forma una conducta desagradable o ortodoxa, por decirlo de otra manera, una conducta que no es muy agradable a los demás. Entonces, la segunda parte del alma son las emociones, donde se generan sentimientos. En las personas desviadas sexuales que han sido abusadas, se generan esta clase de conflictos. ¿Por qué? Porque piensa como si fuera una hembra, siente como si fuera una hembra, estoy hablando del caso de los varones, ¿verdad? Y actúa como si fuera una hembra, pero nunca va a ser una hembra y jamás lo será. Siente y además ejerce ademanes o movimientos feministas, pero no es una hembra. Es un varón que fue abusado sexualmente por un depravado, y entonces ese varón se va a convertir en una persona
de una conducta inadecuada, una forma de pensar, hablar, ser, sentir y actuar, y permítame repetirlo, inadecuados. ¿Por qué? Porque es un varón que su sexo está definido como varón, sus musculaturas, su estructura ósea, sus genitales, todo, pero en su mente y en su espíritu y en su alma cree que es una hembra porque fue abusado por otro varón y que está hecho para ser sodomizado. Entonces, esto en cuanto a las consecuencias primarias, porque hay otras secundarias. Y el tercer componente de las consecuencias de un abusado sexual, de todo abusado, hombre o mujer, hembra o varón mejor, son las relaciones, o sea, la conducta, lo que tiene que ver con la conducta. La conducta tiene que ver con las relaciones, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo dialogamos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo a lo que les voy a comentar para que les quede claro. En las relaciones interpersonales, o sea, cómo es afectada la mente, los sentimientos y las acciones, aquí es donde está el daño que hacen los depravados sobre una persona que fue violada o abusada o sodomizada de niño o de niña y creció con ese daño mental, emocional y conductual por el resto de su vida, por muchos años. Hay sanidad, sí, lo hablaremos después en otro audio, en otro video, pero ahorita vamos a hablar de la situación. Permítame explicarlo de esta manera. Como piensa que es una hembra, así sea un varón, ejerce ademanes de mujer, pero no es mujer. Quiere hablar con los modismos o con los dejes femeninos. Quiere actuar de una manera o una conducta femenina y pretende ser sexualmente una hembra, pero no, repito, no lo es y nunca lo será. Ante esta situación, su forma de relacionarse genera un choque. El primer choque que tiene un desviado sexual es en el seno de su casa paterna. Lamentablemente muchos son rechazados por sus padres, más por el padre que por la madre, cuando un varón es abusado y se manifiesta como gay o como homosexual o como desviado sexual. Llamémosle desviado sexual hembra. Bien. El padre se siente muy mal, lo maltrata, lo maldice, quizá lo trata con violencia y lo más seguro, que son uno de los casos más frecuentes, es que lo echa de la casa. Lárgate, vete, no te quiero ver, no eres mi hijo, qué vergüenza, qué tristeza. Permítame decirle, amado padre, que llegues a ver este audio video. Es un gran error, porque esa persona, ese hijo suyo, que fue abusado, ¿sí?, que fue sodomizado de niño, quizás de manera consuetudinaria por alguien, merece ser tratado con mucho amor y merece ser respetado y amado y estar en oración para que el Señor, en su tiempo, en su momento, a su manera, con sus esquemas y sistemas, Él, en base a sus oraciones, lo cambie. Permítame decirle algo. La Biblia dice que las oraciones de Dios, las oraciones que hacemos a Dios, Dios tiene 3 formas de responder: sí, no y espera. Sencillo. Nadie puede decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas esto y vengas aquí y me hagas esto ahora. Con todo respeto, no lo haga. Dios no le corre absolutamente a nadie. Ese es el error que se comete muchas veces en el mundo cristiano, ¿verdad? Comunidades de cualquier denominación. Dios no le corre absolutamente. Que yo declaro, que yo ordeno, que yo decreto que el Señor va a responder y te va a dar y te va a mantener y te va a cuidar y te va a otorgar. Con todo respeto, no es así. ¿Por qué? Porque Dios no le corre absolutamente a nadie. Imagínense esto: Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios ve que el mundo camina de una forma torcida, tergiversada, corruptos, etcétera, doctores, profesionales, políticos corruptos, y Dios deja que ellos actúen. Y Dios permite las consecuencias que hoy en día vemos sobre los gobiernos de los países. Aquí en América tenemos un ejemplo y ya en el mundo tenemos varios ejemplos.
pero la gente no cree, muchos no le creen. Creen en Dios, entre comillas, de una manera intelectual, pero no le creen a Dios en el mundo real de su vida, de la existencia, de que nosotros somos quienes dependemos de Él y no Él de nosotros. Entonces, repito, Dios escribe recto en los renglones torcidos de la humanidad. Y Dios permite que el mundo actúe por una simple y sencilla razón como quiera. Porque si algo le dio Dios al mundo, al hombre, por toda la eternidad y por todas las generaciones, se lo enseñó a un pueblo como ejemplo y también como ejemplo por todas las generaciones, es el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, ustedes y yo, tenemos el libre albedrío, la libre voluntad de pensar, hablar, ser, sentir y actuar como nos provoque. Así de sencillo. Permítanme decirlo de una manera un tanto más grotesca o más altiva, como nos dé la gana. Así de sencillo. Yo soy así, hago lo que quiera y pienso como quiera, actúo como quiera. Claro, usted es libre, yo también. Entonces, el libre albedrío que Dios le dio al hombre y a los pueblos, Dios permite que ellos hagan, elijan, sucedan, acontezca lo que acontezca, y Él permite que eso suceda. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que recién pasó de un virus, fue algo creado por el hombre y Dios permitió que sucediera, y muchas cosas sucedieron sobre la tierra y muchos cambios, y se aceleraron muchos procesos y otros se detuvieron. Dios lo permitió, Dios no lo autorizó, Dios lo permitió. Muy bien, entonces, esas son las consecuencias espirituales, y continuando con las consecuencias en el alma. Las personas reaccionan como quieren. Permítanme decirle algo. Los desviados sexuales, en su mayoría, primero sufren de grandes depresiones a solas. Segundo, son de reacciones violentas. Ellos tienen la característica que quieren imponer su conducta como ellos quieren, y quieren que todo el mundo acepte lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren, con quien ellos quieren, y se tornan violentos desde sus padres, sus amistades, sus relaciones interpersonales. Pero con la persona con la cual tienen una relación, ahí sí no hay violencia. Ahí lo que se presenta, y permítame decirlo, porque lo he encontrado en la investigación, es un masoquismo. O sea, permiten maltrato, permiten humillaciones, permiten vejámenes, porque se dejan hacer lo que otra persona quiere, porque ellos están condicionados mental y emocionalmente y conductualmente a ser abusados sexualmente. Estas clases de conductas que afectan las relaciones interpersonales e intrafamiliares y en la sociedad es una de las consecuencias que hoy en día en ninguna parte del mundo, me duele decirlo, existen entidades que trabajen para trabajar, o que trabajen para cambiar, mejorar los desviados sexuales. Existen organizaciones y centros donde solamente trabajan con drogadictos, con los adictos, nada más, porque creen que son los únicos que necesitan ayuda. Pero resulta que si alguien necesita ayuda, es una persona que ha sido afectada en su espíritu primero, y segundo, en su alma. Y repito, su alma encierra su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Y de la mano van su forma de ver, oír, hablar, actuar y relacionarse con los demás. Entonces, estas son las dos grandes consecuencias, a grosso modo, diciéndolas de la forma más sencilla posible, que afectan la sociedad por los depravados sexuales o por los abusadores sexuales, que lo ejercen sobre un niño o sobre una niña. Son personas que han sido, digamos, disfuncionalizadas sus vidas desde muy tierna edad. Le crean una disfunción tal en su forma, repito, de hablar, ser, sentir, actuar, relacionarse y proyectarse a futuro. Dicho en otras palabras, cuando un niño o una niña son abusados sexualmente, su vida a futuro es cambiada, es tergiversada, es lesionada, es partida, porque le partieron su forma de pensar, de hablar, de ser, de sentir y de actuar, y la convirtieron en una persona que
nació varón, pero resulta que lo quisieron convertir en una hembra y él nunca va a ser hembra. Es varón hasta el último día de su vida. Así se haga las cirugías que quiera, los implantes que quiera, nunca será mujer. Se pinte como quiera y se vista como quiera, transexual, bisexual, nunca va a ser mujer, varón. Lo mismo mujeres. Nunca va a ser varón, va a ser hembra siempre hasta el último día de su vida. Están tergiversando unos roles que ellos no pidieron que les tergiversaran esos roles, sino que se los endosaron, se los proyectaron, porque quien abusó de ellos, quien hizo sodomía con ellos o abuso sexual con ellos, trastornando su forma de pensar, repito, hablar, ser, sentir y actuar, les hizo un daño mental, emocional, conductual en su sexualidad y su conducta a futuro, quizás hasta el último día de sus vidas. Quizás hasta el último día de sus vidas. Entonces, amada familia que visita las redes, que visita el YouTube, el Facebook, y en un futuro vamos a hacer pequeños TikTok o pequeños audio videos de menos de 2 minutos relacionados con los temas a través de los medios rápidos, ¿verdad? Para que los lleve al Facebook o al YouTube. Bien. Entonces, estas son las dos grandes divisiones sobre las cuales son afectadas las personas que han sido abusadas desde una tierna infancia y quedan afectadas espiritual y su alma por el resto de sus vidas. Por el resto de sus vidas. Muy bien. Vamos a dejarles hasta aquí, hasta hoy, porque ya les hablaré en el próximo sobre lo que son psicópatas y sociópatas. En todo caso, ahí tienen las tendencias sexuales. Esta forma como es afectada, para terminar, como son afectados los desviados sexuales, los abusados, ¿verdad?, que se cumplieron en desviados sexuales, ellos terminan ejerciendo una conducta anormal. Por mucho tiempo. Dicho sea de paso, para nadie es mentira que cada ratico, triste y lamentablemente, le están quitando la vida a desviados sexuales, incluyendo sacerdotes pederastas. Triste decirlo. Incluyendo abusadores y violadores. Incluyendo aquellos que ejercen su conducta de homosexuales. Les es quitada su vida, tal vez por un amante de ellos o por alguien que tiene una relación estrecha con ellos. Familia, a grandes rasgos, esto es lo que me tocó pues compartirles hoy en el tema que estoy desarrollando. Quiero recordarles que mis 3 obras, El rechazo, origen de conflictos, del abuso sexual a las desviaciones y Solución a parejas en conflicto, los pueden adquirir en Amazon, en el sistema Kindle o ebook, sino buscar en Amazon y encuentran el libro y allí están, como dice, a un clic. El libro está a un clic de ustedes para que lo puedan tener en sus casas, en sus computadores, en sus tablets o en sus celulares si es caso. Un abrazo a la distancia, bendiciones, qué bueno que están con nosotros. Les recuerdo, opinen, pregunten, cuestionen, escriban al correo consejero-y-terapeuta@gmail.com. Repito, consejero-y-terapeuta@gmail.com, consejero con SJ. Y con mucho gusto pues estaré comunicándonos, estaré contestando cualquier inquietud o a través del Facebook pueden escribir, o también en el capítulo, en el canal de YouTube también pueden participar y con mucho gusto yo estaré respondiendo. Un abrazo a la distancia, bendiciones, nos encontramos en el próximo audio. Hasta entonces.